Ya, damos inicio entonces a la sesión de hoy, lunes 30 de agosto, en la cual vamos a trabajar con superficies restringentes, esféricas y planas. ¿Ya? Ya habíamos visto la parte de reflexión, ahora vamos a tomar la parte de refracción. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta figura que tenemos en pantalla para estudiar las superficies restringentes. ¿Ya? Vamos a suponer que tenemos a un lado del sistema el índice de refracción N1 para el medio que está al lado izquierdo del sistema, y vamos a suponer que hay una superficie esférica acá, ¿ya? Que tiene su índice, o sea, que tiene un índice de refracción N2. ¿Ya? Entonces acá vamos a dibujar el eje óptico. ¿Cierto? El eje óptico, que es lo primero que se hace. ¿Ya? Vamos a poner un objeto en el eje óptico delante de la superficie, ¿ya? Y vamos a emitir un rayo luminoso desde ahí. El rayo luminoso llega hasta el punto A, ¿ya? Y se refracta. Al refractarse, el rayo luminoso pasa a través del medio, es decir, se transmite, pasa de un medio al otro. Eh, Entonces esto sería diferente como los espejos que no pasaban, ¿verdad? Sino que eh, estos eh, sí pasan como tal, ¿no? claro, exactamente, Felipe. Ya. En los espejos se devuelve el rayo luminoso, en cambio en la refracción no. En la refracción el rayo luminoso pasa a través del medio, pero cambiando de dirección. ¿No? Ya no sigue en línea recta como venía desde O hasta A, sino que se quiebra ese rayo, ¿ya? Y se forma una imagen. Y al otro lado de la superficie. ¿Ya? Entonces acá vamos a clasificar algunas variables. Por ejemplo, aquí tenemos el rayo incidente va a describir un ángulo alfa con respecto al eje óptico, con respecto al horizontal, un ángulo alfa. ¿Ya? Acá tenemos el centro de curvatura de la superficie. ¿Ya? Ese centro de curvatura que viene a constituir la normal va a describir un ángulo beta con la horizontal. Y el rayo refractado va a describir un ángulo gamma con la horizontal. ¿Ya? Acá esta línea que pasa por el centro de curvatura viene a constituir la normal del sistema. Entonces el ángulo incidente y el ángulo refractado se miden con respecto a esa línea normal. ¿Ya? Entonces tenemos el ángulo incidente describe un ángulo teta con respecto a la normal, y el ángulo refractado teta prima con respecto a la normal. La normal sería el que está entre teta prima y beta, ¿no? Claro, Ya. claro, esta línea la voy a graficar con otro color. ¿Ya? Eh, esta línea que está en amarillo, esa línea es la normal. ¿Ya? Esa línea, los ángulos de incidencia y de refracción se miden con respecto a esa línea amarilla que puse ahí yo. ¿Ya? Entonces tenemos el ángulo de incidencia teta y el ángulo de refracción teta prima. ¿Ya? Acá el punto A de refracción, que es el punto donde el rayo se refracta, va a tener una altura h, acá en el punto B. Una altura h, es decir, desde B hasta A va a haber una altura h. ¿Ya? Nosotros vamos a medir la, la posición del objeto, la posición de la imagen
Y la posición de la curvatura la vamos a medir con respecto al vértice de la superficie. ¿Ya? La vamos a medir ahí con respecto a B. ¿Ya? Entonces tenemos la posición objeto que se va a llamar S, igual que en los espejos. Vamos a tener la curvatura de, de la superficie que la vamos a llamar R por el radio. ¿Ya? Y vamos a tener la posición de la imagen, S', también medida con respecto al vértice. Todas estas distancias se miden con respecto al vértice. ¿Ya? Bien, entonces eh, acá tenemos, acá entre O, A y C, entre el punto O, entre el punto A y entre el punto C, se forma un triángulo. Triángulo OAC. ¿Ya? Este triángulo OAC tiene o sea, tiene ángulos internos alfa y beta. Y como ángulo externo tiene al ángulo teta. ¿Ya? Así que yo concluyo que teta es igual a alfa más beta. Es decir, el ángulo externo igual a la suma de los ángulos internos opuestos. Teta va a ser igual a alfa más beta. ¿Ya? También se forma un triángulo CAI acá, ¿cierto? Con con la normal y el rayo refractado. Triángulo CAI. ¿Ya? En ese triángulo tenemos como ángulos internos teta prima y gamma, y como ángulos externos beta. ¿Ya? Así que beta va a ser la suma de los ángulos internos, beta prima más gamma. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos la ley de refracción. La ley de refracción dice N1 seno de teta igual N2 seno de teta prima. Donde N1 es el medio externo, donde está el objeto, y N2 es el medio de refracción, que está al lado derecho. Teta es el ángulo de incidencia, teta prima es el ángulo de refracción. Los dos medidos con respecto a la normal. ¿Ya? Acá vamos a hacer una aproximación. Este punto A, que ustedes ven acá, que yo dibujé bien arriba, este punto A, la verdad, está muy cerca del vértice. ¿Ya? Por lo tanto, este punto A se desplaza un poquito al vértice, lo cual hace que teta y teta prima sean ángulos pequeños. Al bajar yo todo el esquema de altura, hacer descender ese punto A o ponerlo cerca del vértice, decrecen todos los ángulos y el ángulo teta y el ángulo teta prima se hacen muy pequeños. Cuando eso ocurre, cuando seno de teta es muy pequeño, yo lo puedo aproximar como tangente de teta o simplemente escribirlo como teta. Lo mismo con teta prima. ¿Ya? Así que la ley de refracción acá me queda N1 teta, N2 teta prima. Es una aproximación que se hace porque el vértice siempre está cerca del punto de refracción. Profesor, disculpe, ¿podría repetir de nuevo la aproximación, por favor? Cuando tú tienes el punto A muy cerca del punto B, ¿ya? Si tú tienes la superficie ahí, y tienes el punto B acá, y tienes muy cerca el punto A, entonces fíjate ahí que los ángulos se van a hacer chiquititos.
Los ángulos se van a hacer chiquititos, esos ángulos teta y teta prima. Entonces, cuando tú tienes un ángulo pequeño, seno de teta, en radianes, ¿ya? Eh, ese seno de teta tú lo puedes aproximar como tangente de teta, o bien simplemente como el ángulo teta, ¿ya? Así que seno de teta, tú lo puedes trabajar como teta simplemente, en radianes, Ya, ya, ya. ¿ya? Es lo mismo que hicimos para el caso de los espejos, ¿verdad? Claro, sí, lo mismo, ¿ya? Y yo tengo, Gracias. bueno, sí, no hay problema. Y acá teta es alfa más beta, así que N1 me queda alfa más beta, y teta prima, el que está acá, es beta menos gamma. ¿Ya? Que todo eso que yo les dije recién está acá. ¿Ya? Estas aproximaciones de los triángulos están en la página previa. ¿Ya? Lo que es, lo que es el triángulo OAC y el triángulo CIA, eh, esa aproximación, esas relaciones de los ángulos que yo puse acá, están acá. Y la ley de refracción. Y la aproximación que hicimos recién está acá. ¿Cierto? N1 alfa más beta, N1 alfa más beta, N2 beta menos gamma, N2 beta menos gamma. Está acá. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a hacer la aproximación paraxial. ¿Se acuerdan de la aproximación paraxial? Que era aquella que yo el ángulo alfa, el ángulo alfa, lo puedo, o sea, seno de alfa, lo puedo trabajar como tangente de alfa, o simplemente como alfa. ¿Cierto? Entonces, la tangente de, así que alfa, yo lo puedo trabajar como tangente de alfa. La tangente de alfa lo podemos trabajar como cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Así que me queda alfa aproximadamente h sobre S. Esa es la aproximación paraxial. ¿Ya? Fíjense que acá no se forma correctamente el triángulo rectángulo. Hay un pedazo ahí que no estoy considerando. Eh, pero es porque, acuérdense que el punto A está muy cerca del vértice, así que ese tramo que se omite ahí es porque es despreciable, ¿ya? Entonces, la tangente de alfa yo la calculo simplemente como h sobre s, que es la posición objeto. Misma aproximación para beta. Beta, yo la puedo aproximar como tangente de beta, ¿cierto? O bien h sobre r. Profesor, disculpe, me surge una duda. Para la prueba tenemos que especificar que es una aproximación, ¿verdad? No, tú vas a trabajar con la ecuación final. Ya, entonces no me Esto, preocupo de las aproximaciones. no, esto tú no lo tienes que demostrar. Ya, 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 genial. No, yo les demuestro esto y ustedes van a usar las ecuaciones resultantes. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Y entonces alfa quedaría como h sobre s y beta h sobre r. Y gamma, siguiendo la misma lógica, gamma es este ángulo, quedaría h sobre s'. H sobre s'. ¿Ya? Entonces quedaría alfa h sobre s, beta h sobre r y a gamma h sobre s'. Y lo vamos a sustituir acá. Esta es la ecuación de Snell, la ley de Snell, aproximada a nuestro caso. ¿Ya? Entonces nos queda N1 alfa, que es h sobre s, más beta,
que es H sobre R. Beta, acá beta H sobre R. Y gamma H sobre Z. ¿Ya? Aquí si ustedes se fijan, el H aparece en cada término, así que ese H se puede omitir, ¿cierto? Se puede simplificar. Si yo factorizo por H acá y factorizo por H acá, esos H se van a simplificar. Y me va a quedar N1S, N1R, N2R, N2S'. ¿Ya? O bien voy a agrupar los términos que contienen R, los voy a agrupar a un lado, y los términos que contienen S y S' los voy a agrupar al otro lado. Entonces me va a quedar N1S, este término de acá, este término que está acá, que estaba negativo, pasa al otro lado positivo. Y los términos en R van a quedar N2 menos N1 sobre R. Esta ecuación se llama ecuación de Descartes para la refracción. No olviden, esta es la ecuación de Descartes para la refracción. ¿Ya? Esta ecuación nos va a permitir a nosotros también calcular un montón de cosas. ¿Ya? Eh, em, acá La tenemos, anterior también es la de Descartes, ¿no? O tiene otro nombre? ¿cuál? La que primero demostramos. La de los espejos. No, la de N1 alfa más Ah, beta es no, igual. Es, esta es la ecuación de Snell, la ley de Snell, la ley de refracción. Esta, ¿ya? Y esta es la ecuación a la cual yo quería llegar. ¿Ya? Acá partimos con relaciones geométricas, ¿cierto? Con relaciones geométricas. eh, Trabajamos la ley de Snell y llegamos a esta ecuación. Esta es la única fórmula de Descartes que ustedes van a ver en el curso. ¿Ya? Así que es imposible confundirla. ¿Ya? Eh, en esta ecuación aparece el índice de refracción del medio izquierdo, el índice de refracción del medio derecho, y aparece la curvatura de la superficie, ¿ya? Donde S y S' van a ser la posición objeto y la posición imagen del sistema. De manera que yo puedo predecir dónde va a aparecer el objeto cuando conozco su imagen, o al revés, puedo predecir dónde está la imagen si yo conozco si yo manejo la posición del objeto. O bien, si tengo posición objeto e imagen, puedo encontrar la curvatura de esa superficie con esta fórmula. ¿Ya? Eh, Así que nos da bastante información esta ecuación de Descartes y la vamos a trabajar de aquí en adelante.
ahora vamos a ver lo que es la formación de imagen con superficies refringentes. Las superficies refringentes tienen puntos focales también, igual como los tienen los espejos, ¿ya? Pero las superficies refringentes tienen más de un punto focal. Las superficies refringentes tienen dos puntos focales. Punto focal objeto y punto focal imagen, ¿ya? Entonces, nosotros cuando tenemos un, un- cuando tenemos el eje óptico y tenemos una superficie, ¿ya? Existe un punto que se llama punto focal objeto, ¿ya? Este punto focal tiene la característica que todo rayo que pase por él se refracta paralelo. Todo rayo que pase por ahí se refracta paralelo, ¿ya? Eh, la distancia que hay entre el punto focal objeto y el vértice se llama distancia focal objeto, ¿ya? Distancia focal objeto, va con un subíndice O, ¿ya? Esto se llama distancia focal objeto, distancia focal objeto, o también se llama, eh, eh, no, se llama distancia focal objeto. El punto focal objeto se llama, eh, que se escribe con mayúscula, y es su índice O, se llama punto focal objeto, o también se llama primer punto focal, ¿ya? Así se llama el punto focal objeto, y tiene la característica que todo rayo que pase por ahí se refracta paralelo. Entonces yo puedo encontrar una fórmula para ese punto focal, ¿ya? Yo tengo la fórmula de Descartes, que es N1, aquí va un medio N1 y a este otro lado un medio N1, ¿ya? Entonces yo tengo N1 S, N2 S', N2 menos N1 sobre A, ¿ya? Cuando yo pongo un objeto acá, ¿cierto? Va a emitir rayos luminosos en todas direcciones, y esos rayos luminosos van a emerger paralelos, ¿ya? Entonces la distancia objeto S, mi distancia objeto, va a ser mi distancia focal objeto. El objeto está acá, entonces la distancia del objeto al vértice va a coincidir con la distancia focal objeto. Así que S, en este ejemplo, va a ser F sub O. Y S', como el rayo luminoso emerge paralelo, estos rayos luminosos van a cortar el eje óptico en el infinito, muy lejos, ¿ya? Así que S' va a ser infinito, ¿ya? Así que si yo sustituyo esto acá arriba, me queda N1 F sub O, acá es N2 sobre S' que es infinito, ¿cierto?
Y acá tenemos N2 menos N1 sobre R. Así que tenemos que este término, acá N2 es finito, ¿cierto? Es un número entre 1 superior a 1 por ahí, y está dividido por un número muy grande, entonces esto se anula. ¿Cierto? Un número finito dividido por infinito es cero. ¿Cierto? Ustedes lo saben del trabajo Golding. ¿Ya? Entonces acá me queda la distancia focal objeto, va a ser N1 dividido N2 menos N1, y todo eso multiplicado por R. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Correcto. No, profe. Ya, muchas gracias. Continuamos. ¿Ya? Entonces acá ponemos el eje óptico, ponemos la superficie refringente, ponemos los rayos luminosos. ¿Ya? Existe un punto focal que tiene la característica que todo rayo que incida paralelo converge a ese punto focal. Este es otro punto focal distinto del punto focal objeto. Todo rayo que venga paralelo converge a ese punto focal. Profesor, en estos casos de reflexión, también se cumple lo que nos dijo en las primeras clases, que los rayos luminosos son, ay, se me olvidó la terminología, Invertible. invertibles, ¿sí? Claro, sí, ¿También se cumple? sí, también se cumple, claro. Sí, ¿ya? Entonces acá tenemos N1 y N2. Y tenemos eh, este punto focal que se va a llamar punto focal imagen. Este punto focal F sub I ¿Cómo se llama, profesor? se llama punto focal imagen o segundo punto focal. ¿Ya? Y la distancia desde el vértice hasta el punto focal imagen se va a llamar distancia focal imagen. Se denota con una F minúscula. ¿Ya? F sub I entonces se va a llamar distancia focal imagen. ¿Ya? Entonces, si los rayos vienen de paralelos, es decir, los rayos vienen del infinito, y su imagen se va a proyectar en el punto focal imagen. Así que ese prima va a ser la distancia focal imagen. ¿Ya? Entonces vamos a tener n1 dividido por infinito más n2 dividido por f sub i igual n2 menos n1 sobre r. ¿Ya? Este término se anula
¿cierto? Así que la distancia focal imagen se puede calcular como N2 dividido por N2 menos N1 por A. Lo que está arriba de FI es N2, ¿verdad? Sí, N2. ¿Ya? Entonces el punto focal objeto se calcula así y el punto focal imagen, o sea, la distancia focal imagen se calcula así. ¿Ya? Estos puntos focales nos sirven a nosotros para formar imágenes. Cuando yo formo una imagen, utilizo estos puntos focales. ¿Ya? Lo vamos a ver. ¿Alguna consulta antes de borrar todo? Ya, ya. En el caso de una superficie plana, por ejemplo, cuando en una superficie plana el radio es infinito, ¿ya? Este término se anula y me queda esta relación para las superficies planas que ya vamos a volver sobre ellas. ¿Ya? Eh, Antes de calcular el aumento, voy a, bueno, vamos a calcular primero entonces el aumento que produce una superficie refringente. ¿Ya? Eh, Vamos a dibujar el eje óptico. A ver. No, primero les voy a dibujar, le voy a hacer una formación de imagen, primero, antes de pasar a la fórmula del aumento. ¿Ya? Entonces aquí voy a dibujar el eje óptico. ¿Ya? Voy a dibujar una superficie refringente. ¿Ya? Voy a dibujar un objeto. Voy a suponer que hay un foco objeto por acá, un centro de curvatura y otra focal imagen por acá. ¿Ya? Acuérdense que los puntos focales, el punto focal objeto, depende del radio, pero en los espejos es distinto el punto focal objeto y el punto focal imagen. En los espejos hay un solo punto focal y ese punto focal está entre el vértice y el centro de curvatura, ¿cierto? En un espejo. En cambio acá, los puntos focales están lejos, no están en la región del centro de curvatura, están más allá, los puntos focales, en general. ¿Ya? Así que ahora los puntos focales no es la mitad del radio, como ocurría en los espejos, sino que ahora tienen otra fórmula que yo se las demostré y que ustedes tienen que saber calcularla. ¿Ya? Eh, bueno, vamos a ver qué pasa con los rayos luminosos acá en este tipo de figuras. ¿Ya? Tenemos acá, eh, dijimos que todo rayo que pase por el punto focal objeto se va a refractar paralelo.
Y todo rayo que venga paralelo se refracta al punto focal imagen. ¿Ya? Y ahí donde se cortan los rayos luminosos, donde se intersectan, es ahí donde se forma la imagen. ¿Ya? Entonces tenemos el objeto acá y su imagen. Ahí donde se intersectan los rayos, es donde se forma la imagen. ¿Ya? Existe un tercer rayo luminoso que, que pasa por el centro de curvatura. Ese rayo luminoso es el único rayo que no se desvía, porque ese rayo va con incidencia normal. Ustedes ya saben qué significa incidencia normal, ¿cierto? Yo ya se lo expliqué. La incidencia normal es cuando el rayo luminoso tiene un ángulo de incidencia cero. Es perpendicular a la superficie en el punto de incidencia. ¿Ya? Y en ese caso es el único caso en el que el rayo luminoso no se refracta, sino que sigue en línea recta, incidencia normal. Es por eso que el rayo luminoso que incide por la normal, ese rayo es el único que no se desvía. Y ese es un tercer rayo que conocemos, ¿ya? Para formar imágenes. ¿Ya? Así yo formaría una imagen, ¿ya? Eh, considerando los puntos focales y el centro de curvatura. Así se forma la imagen. ¿Ya? Bueno, ahora estamos en condiciones de estudiar el aumento. Después vamos a volver a hacer imágenes, ¿ya? Porque esta parte de la imagen es importante. Vamos a volver sobre eso. Ahora vamos a deducir una fórmula para calcular el aumento en superficie refringente. ¿Ya? Entonces tenemos acá el eje óptico, tenemos la superficie refringente, ¿ya? Tenemos acá eh, un objeto y vamos a ver dónde se forma su imagen. Acá tenemos el centro de curvatura y acá tenemos el punto focal imagen. ¿Ya? Entonces aquí el rayo aquí el rayo que se dirige al centro de curvatura, ese rayo no se refracta. Es el único que no se refracta por la incidencia normal, ¿cierto? Y tenemos otro rayo que es aquel rayo paralelo que se refracta hacia al punto focal imagen. En este ejemplo, el punto focal objeto está a la izquierda del objeto, ¿ya? Ahora el objeto quedó situado entre el foco objeto y el vértice. Recién habíamos puesto el objeto más allá del vértice, perdón, del objeto, foco objeto. Ahora pusimos el objeto entre el punto focal objeto y el vértice, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Acá ocurre que los rayos refractados son divergentes, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que dibujar sus prolongaciones, su origen aparente. Y es en ese punto donde se forma la imagen, ¿ya? Podemos chequear con el otro punto focal
¿cierto? Si esto estuviera proporcionalmente bien hecho, este rayo se refracta paralelo y al prolongar su, su refracción, debiera coincidir con las otras tres, con los otros dos rayos. Profe, entonces los focal, imagen y objeto forman igual la misma imagen que el focal como normal que está entre el centro y el radio, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que en este caso los rayos son divergentes al lado derecho, entonces no se forma la imagen al lado derecho, sino que se forma al lado izquierdo. En el otro ejemplo que yo les di, la imagen se formaba al lado derecho y se formaba invertida, ¿se acuerdan? Ahora, en este caso, la imagen se forma a la izquierda. ¿Ya? Entonces acá tenemos vamos a este ángulo que describe eh, la normal, le vamos a llamar epsilon. ¿Ya? La posición objeto, S, la posición imagen, S', y el radio de curvatura y la focal imagen. ¿Ya? Entonces acá yo tengo que se forman con la imagen y prima, se forma un triángulo rectángulo. Acá. Triángulo rectángulo y prima y el centro de curvatura. Se forma un triángulo rectángulo. Mismo triángulo rectángulo para el objeto. Altura I y triángulo rectángulo con C. Esos dos triángulos rectángulos que les dije recién son triángulos rectángulos semejantes. Les voy a borrar acá para marcarles mejor el triángulo rectángulo. Tenemos acá la exposición de la imagen y el centro de curvatura, y se forma un triángulo rectángulo, y se forma también un triángulo rectángulo semejante, acá, ¿cierto? Profesor, disculpe, ¿Sí? la distancia entre el vértice y el foco es F minúscula, ¿verdad? Sí, Sí. sí, el punto focal se denota con una F mayúscula y las otras son minúsculas, la distancia. Si no sabía que era una F, una T, por eso está preguntando. Sí, es una F minúscula. ¿Ya? Entonces nos queda, voy a calcular la tangente de epsilon. La tangente de epsilon va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Cateto opuesto, por ejemplo, acá tenemos I, cateto adyacente, S más R. O bien si lo hago con el otro triángulo, con el más grande, sería cateto opuesto y prima, y sería R, sería R más S prima. Así debería ser, pero hay un detalle acá, con el signo de S prima. Ya resulta que la imagen que se está provocando ahí, S y prima, no es una imagen real, porque los rayos luminosos atraviesan la superficie refringente y y divergen. No se forma la imagen al lado derecho cruzándose los rayos luminosos. La posición real de la imagen es al lado derecho, ya lo vamos a ver con el convenio de signo. La posición de la imagen real es a la derecha. Si la imagen aparece a la izquierda, la imagen es virtual. ¿Ya? Eso significa que ese prima es negativo, por lo tanto yo tengo que anteponerle un signo menos ahí, para poder sumar
R y S', tengo que anteponerle a S' un signo menos para que quede positivo. ¿Ya? Ya vamos a ver el convenio de signo para que comprendan mejor eso. ¿Ya? Entonces acá nosotros sabemos que el aumento se calcula como, se denota con una letra M mayúscula y se define como la altura de la imagen sobre la altura del objeto. ¿Ya? Y eso significa, si yo lo saco de acá, si yo saco de acá y prima sobre I, me queda R menos S' sobre R más S. ¿Ya? Pero nosotros podemos simplificar un poquito esta expresión. Nosotros sabemos que, de la fórmula de Descartes, sabemos que N1 sobre S más N2 sobre S' es igual a N2 menos N1 sobre R. O bien, si yo despejo R de acá, me queda R, me queda N2 menos N1 por S y S', dividido por N1S' más N2. Así quedaría despejado el valor de R. ¿Ya? Este valor de R que tengo acá, usando la fórmula de Descartes, la voy a sustituir acá y acá, en el numerador y en el denominador. ¿Ya? Así que R menos S', ¿ya? R menos S' me va a quedar N2, S', N1, S', y acá el denominador N1, S' más N2, S menos S'. ¿Ya? Entonces me queda menos N1 S' por S más S' dividido por N1 S', N2 S. ¿Ya? Este término se va a simplificar, ¿cierto? Ese término se anula. Se anula con uno que aparece acá en el denominador. ¿Ya? Similar cosa ocurre con R más S. ¿Ya? R más S me queda N2 por S más S'. Ustedes lo pueden chequear después con calma. ¿Ya? Yo, en honor del tiempo, lo hago así mentalmente. ¿Ya? Yo tengo que dividir R menos S', que es esto, lo tengo que dividir por esto, R más S. ¿Ya? Es decir, tengo que dividir estas dos expresiones. Fíjense que en el denominador tienen lo mismo y en el numerador también tienen lo mismo. Entonces me va a quedar como expresión final, me va a quedar menos N1S' y el denominador me va a quedar N2S. Es decir, los únicos términos que sobreviven son este y este otro. ¿Ya? Y así me queda una expresión más sencilla para calcular el aumento.
¿Ya? Esto, si no les queda claro este cálculo, lo pueden reproducir ustedes, ¿ya? Paso a paso, y van a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Eh, ¿Ya? Entonces, ¿de qué me sirve el aumento? Eh, el aumento me sirve porque, eh, ¿qué pasa si el aumento es positivo? Si el aumento es positivo, la imagen es derecha, ¿cierto? Si el aumento es positivo, significa que I' e I tienen la misma orientación. Los dos están hacia arriba o los dos están hacia abajo. Imagen derecha. Si el M es negativo, significa que el I' y el I tienen distinta orientación. ¿Ya? Uno está hacia arriba, el otro hacia abajo. Imagen invertida. ¿Ya? Eso significa que I' e I tienen distintos signos. Uno es positivo, el otro es negativo, cualquiera. ¿Ya? En valor absoluto, si en valor absoluto el aumento es mayor que 1, entonces la imagen tiene mayor tamaño. Imagen aumentada. Si es que en valor absoluto el M es mayor que 1, significa que I' es mayor que I. Es decir, la imagen es mayor que el objeto. ¿Ya? Es decir, el numerador es mayor que el denominador. Imagen aumentada. Caso contrario, si es que, eh, si es que esto es menor que 1, significa que el denominador es mayor que el numerador, ¿cierto? Significa que la imagen es disminuida. La imagen tiene menor tamaño que el objeto. Imagen disminuida. ¿Ya?